El juego de la copa ha circulado por generaciones como uno de los rituales más populares y temidos para invocar espíritus. Su mística nace de la sencillez de sus elementos y del aura de incertidumbre que rodea a quienes se atreven a participar. Se le relaciona íntimamente con el tablero Ouija, pues su funcionamiento y propósito son muy similares: establecer una comunicación directa entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Sin embargo, lo que distingue al juego de la copa es su acceso casero y la creación colectiva del propio tablero, lo que suma a la atmósfera de misterio y expectativa. Para preparar el juego de la copa, los participantes suelen dibujar en una hoja grande las letras del abecedario distribuidas en semicírculo, además de las palabras sí y no, en extremos opuestos. Se coloca una copa de vidrio, boca abajo, en el centro. Cada jugador pone suavemente un dedo sobre la base de la copa, estableciéndose así el vínculo que alimenta la supuesta apertura al otro lado. Se apagan las luces, creando una penumbra que invita a la imaginación a desplegarse. Algunos encienden velas para sumar dramatismo, creyendo que la llama ayuda a guiar a los espíritus. La invocación comienza con una pregunta: ¿hay algún espíritu presente que quiera comunicarse con nosotros? En ese momento, el aire parece volverse más denso. Espacios cotidianos, como una sala o una habitación, pasan a tener un matiz desconocido. El silencio domina, solo roto por los latidos acelerados de los presentes y el ocasional crujido de la madera. Si la copa empieza a deslizarse, alguien suele dudar: ¿no será alguien moviéndola a propósito? Pero pronto la tensión se apodera del grupo, y hasta el más escéptico duda de lo que está viendo. La copa se mueve lentamente, como si las yemas de los dedos fueran apenas arrastradas por una corriente invisible. Puede dirigirse a sí o no, o desplazarse de letra en letra, deletreando palabras. Es aquí donde se inicia una comunicación supuestamente sobrenatural. Los participantes interrogan al ente presente: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? La copa responde, armando frases en retazos, a veces dando respuestas concretas, pero, en ocasiones, con mensajes crípticos que alimentan las teorías y el temor. El ambiente, para ese momento, suele ser de creciente ansiedad. Entre los innumerables relatos que circulan sobre experiencias aterradoras con el juego de la copa, abundan aquellos en los que, tras varias secuencias de preguntas inocentes, la atmósfera se torna inquietante y las respuestas empiezan a adquirir un tono oscuro. Hay historias de quienes aseguran que la copa se ha movido con una fuerza repentina y desproporcionada, saliéndose abruptamente del círculo de letras y estrellándose contra el suelo, como si una presencia fuerte y hostil se manifestara. Algunos grupos han afirmado que, tras la sesión, sucesos extraños empiezan a repetirse en el lugar donde jugaron. Puertas que se cierran solas, objetos que cambian inexplicablemente de sitio, luces que titilan o sombras que desfilan por el rabillo del ojo. Más de uno describe haber sentido un frío intenso, localizadamente, como si la presencia de un espíritu aún rondara. Hay quienes cuentan que después de jugar han experimentado pesadillas, sueños lúcidos o incluso sensaciones de ser observados mientras duermen. No faltan testimonios estremecedores, protagonizados por adolescentes, reunidos por la curiosidad. Algunos aseguran haber contactado con seres que se presentan como conocidos fallecidos, dando información personal que nadie más en la mesa podría saber. Otros cuentan que el supuesto espíritu, tras responder preguntas, advierte a uno de los presentes de un peligro o destino infortunado, sembrando el pánico y el remordimiento de haber jugado. Una historia muy común cuenta el caso de un grupo que, luego de varias preguntas sin aparente sentido, recibe respuestas cada vez más erráticas y culmina con la copa deletreando miedo, fuera o nombres de alguno de ellos. El miedo alcanza su punto máximo cuando una de las velas se apaga repentinamente, la copa salta del tablero y todos huyen de la habitación. El recuerdo de la experiencia los acompaña por mucho tiempo,
Pero el juego de la copa no solo es terreno de jóvenes curiosos. Algunos adultos lo han utilizado como herramienta para intentar contactar con seres queridos fallecidos. Muchos de ellos buscan una señal, un mensaje de consuelo, pero se encuentran ante respuestas enigmáticas que en vez de alivio, siembran una inquietud más profunda. Quienes han estudiado este fenómeno, desde la psicología o la sociología, sugieren que la mente colectiva y la sugestión juegan papeles fundamentales. En la penumbra, el cerebro humano tiende a llenar los vacíos con explicaciones fantásticas. Las respuestas que surgen a través del movimiento de la copa podrían ser resultado de micromovimientos involuntarios de las manos, un fenómeno conocido como el efecto ideomotor. Sin embargo, para los que han vivido experiencias intensas, esas explicaciones racionales no son suficientes para calmar la impresión perdurable que deja la sesión. En el folclore latinoamericano, el juego de la copa es un tema recurrente en charlas nocturnas y reuniones de amigos. Siempre hay alguien que conoce a otra persona que vivió un episodio realmente aterrador. La copa que sangró, la voz que susurró un nombre al oído de uno de los participantes sin que nadie más escuchara, o el reflejo de un rostro desconocido en la ventana mientras el juego estaba en curso. Las leyendas urbanas prosperan en este ambiente, reforzando la idea de que más allá del juego hay una línea difusa, pero peligrosa, entre lo conocido y lo desconocido. Si empiezas el juego, nunca te olvides de despedirte del espíritu, advierten los más experimentados. Omisión de este ritual puede dejar la puerta abierta a la presencia invocada, trayendo consigo una serie de problemas inesperados. Muchos aseguran que no han podido dormir durante noches, plagados por la impresión de que algo o alguien se ha quedado con ellos. Otros cuentan que después de jugar, sienten una opresión en el pecho, temores incontrolables o ruidos extraños que no pueden atribuir a nada terrenal. Para algunos, lo peor no sucede durante el juego, sino cuando termina. Uno de los relatos más repetidos narra que después de una sesión tensa, en la que la copa deletreó amenazas o nombres de personas presentes, comenzaron a suceder pequeñas desgracias cotidianas, enfermedades repentinas, discusiones familiares, desaparición de objetos favoritos. La sensación de haber cruzado una frontera prohibida deja a muchos con una profunda inquietud. El juego de la copa es, en esencia, un eco moderno de los antiguos rituales de adivinación y espiritismo, prácticas que han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Aunque las generaciones cambian y la tecnología avanza, el deseo de cruzar el umbral que separa la vida y la muerte, la realidad y lo invisible, persiste. El tablero improvisado, las manos temblorosas, la pregunta lanzada al aire: ¿hay alguien aquí? Todo forma parte de una liturgia que, pese a la incredulidad de algunos, continúa generando historias que sobreviven en la memoria colectiva. No es raro que padres y maestros adviertan a los jóvenes contra este tipo de juegos. Argumentan que, más allá de la creencia en los espíritus, el miedo genuino que provoca puede dejar secuelas emocionales profundas. Pesadillas, ansiedad, problemas para dormir y, en algunos casos, obsesión con temas paranormales surgen tras una experiencia intensa. Sin embargo, como suele ocurrir, la prohibición solo aumenta el misterio y la atracción del ritual. Algunos, quizás por escepticismo extremo o por un deseo de exponer el truco, toman el juego a la ligera, incluso burlándose de las preguntas y respuestas. Pero hay quienes sostienen que el respeto es fundamental, pues si bien la mayoría de los juegos termina en risas y alivio, las anomalías y fenómenos inexplicables no son tan infrecuentes como sería deseable. Aunque no existe una prueba científica definitiva que respalde la existencia de contacto con el más allá a través del juego de la copa, lo cierto es que las sensaciones experimentadas son poderosas y muy reales para quienes participan. El propio ritual, la concentración, el silencio y la penumbra generan un estado alterado de conciencia en el que las percepciones se agudizan y los sentidos parecen captar señales normalmente ignoradas. En Internet abundan foros y videos donde usuarios comparten sus vivencias. Algunas son extremadamente detalladas,
otras breves y vagas, pero todas coinciden en que, aunque comenzar parezca un simple juego, terminar puede ser mucho más difícil. Muchos recomiendan no jugar en solitario, evitar realizar preguntas desafiantes o irrespetuosas, y jamás, bajo ningún concepto, permitir que la copa abandone la hoja sin una despedida formal. El juego de la copa, más allá de su componente sobrenatural, pone de manifiesto los límites de la mente humana y la fuerza de la sugestión colectiva. Nos recuerda que el miedo, la duda y la fascinación por lo inexplicable continúan latentes incluso en sociedades modernas y racionales. Es un ritual que invita a explorar los rincones más oscuros de las coins y a reflexionar sobre el sentido de lo desconocido. En cada relato se mezclan anécdotas aterradoras, advertencias y la irresistible atracción del misterio. Juegos como el de la copa se convierten en leyendas vivas, tejidas en las noches de insomnio, en las sobremesas de amigos y en la eterna pregunta humana: ¿hay algo más allá de lo que podemos ver? Así, el ritual de la copa persiste, cargado de historias escalofriantes, invitando a nuevos valientes a intentar, una vez más, abrir esa puerta prohibida. Antes de arriesgarte, recuerda, no todos los que juegan regresan siendo los mismos.